Vamos a hablar de lo que es el reino de Dios. Mucha gente habla de reino, continuamente estamos hablando de reino. Recién hablábamos a Dios dale gloria y la victoria Él te dará. Y hablaba del reino la canción, ¿sí o no? Ahora, ¿qué significa el reino? ¿Qué es el reino? ¿Cuándo ha de manifestarse el reino? ¿El reino es ahora o cuando venga Cristo por segunda vez? Debemos tener muchas preguntas. También cuál y cómo debe ser la conducta de alguien, de un ciudadano del reino. ¿Sí? Lo primero que encontramos en el Nuevo Testamento sobre el reino de los cielos, lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 3, verso 2. Juan el Bautista venía predicando ahí. Si alguien quiere buscarlo, vamos a buscarlo. Juan el Bautista venía predicando. Dice así, Mateo capítulo 3, versículo 2, búsquelo tranquilamente. Vamos a leer a partir del verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Acá Juan el Bautista venía anunciando la llegada del reino de los cielos. ¿Sí? Pero también Jesús, en Marcos 1:14, si lo quiere buscar, también, Marcos es el libro que le continúa a Mateo. Vamos a ver varios versículos, así que vamos a hacer entrenamiento de la Biblia. Para eso está, ¿no? También decía en el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Estaban hablando del reino de Dios, pero también hablaban de que el reino de Dios se ha acercado y que había que hacer algo, ¿no? ¿Qué es lo que decía la palabra? Tanto Juan el Bautista como Jesús, que había de hacer cuando se acerque el reino de los cielos. Arrepentirse y creer en el evangelio. Ahora, hablamos mucho también de arrepentimiento. Y es necesario que para entrar al reino de los cielos haya un verdadero arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega, de una fusión de la palabra griega metanoia y metamelonai. La palabra metanoia significa cambio de mente. La palabra metamelonai significa cambio de rumbo. Jesús, mejor dicho, el apóstol Pablo en Efesios, hablaba de renovar el espíritu de nuestra mente. Y también Pablo, el apóstol Pablo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, no sé si se acuerda cuando fue la conversión de Saulo de Tarso. Pablo venía dispuesto a apresar cristianos. El capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 1, del 9, dice que Pablo, aún respirando amenazas de muerte, pidió cartas para apresar a los cristianos. ¿Se acuerda? Vamos a leerlo para recordarle la cabeza. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo iba con una misión, iba respirando amenazas de muerte contra los discípulos de Jesús, iba con la misión de apresar cristianos caminos a Damasco para llevarlo a Jerusalén a enjuiciarlo,
y aún consentir la muerte y hasta matarlo, como pasó en el libro de los Hechos, si quiere leerlo después, en el capítulo 7, cuando matan a Esteban, dice la palabra que tiraban la ropa a los pies de uno llamado Saulo. Saulo consentió la muerte de Esteban, pero él iba camino a Damasco, iba decidido a apresar cristianos, más se había ido a ver a las sinagogas que le dieran cartas para tener autoridad para apresar a los cristianos. De pronto, camino a Damasco, se cruza con Jesús. Jesús le dice: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces con el aguijón. Yo siempre explico esto: el coces contra el aguijón es cuando a un caballo se le clava una espina y el caballo empieza a hacer así, no hace más que enterrárselo aún más. Jesús le estaba diciendo que se estaba enterrando cada vez más. Él creía que estaba dándole culto al Señor, matando cristianos. ¿Qué pasó? Dice que automáticamente el hombre que iba a matar cristianos, que iba decidido a hacer una cosa, se cruza con Jesús y automáticamente le dice: ¿qué quieres que yo haga? Con un arrepentimiento hubo un cambio de mente y un cambio de rumbo. Tal es así que si usted ve más adelante, Hechos de los Apóstoles 9:20, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Este que iba a matarlos, hoy estaba predicando, a tal punto que a las mismas gente lo confundía la actitud de Pablo. Pero es lo que debe hacer un verdadero cristiano: cambio de mente, cambio de rumbo. Iba para un lado, ahora va para el otro. El cristiano que verdaderamente quiere cambiar necesita un arrepentimiento sí o sí. También hubo un hombre llamado Zaqueo, que cuando se encontró con Jesús y Jesús empezó a hablar del evangelio en su casa, Zaqueo sintió tanta convicción que dijo: si alguno ha robado, se lo devuelvo cuatriplicado lo que le he robado. Eso significa cambio de mente y cambio de rumbo, significa un verdadero arrepentimiento. Hoy evidenciamos mucha gente que dice que se arrepiente y lo único que hay es un remordimiento, no hay arrepentimiento, porque no hay frutos que evidencien un verdadero arrepentimiento. Lo único que encontramos es gente que parece que está arrepentida. Por eso vemos en la Biblia cómo había gente que parecía ser cristiana, y podemos dar un montón de evidencias. En el libro de los Hechos, un poquito más adelante, también puede ver un varón llamado Simón el Mago, que parecía que estaba convertido, pero de pronto al ver que los discípulos metían la mano en la gente y la gente empezaba a recibir el Espíritu Santo, este Simón el Mago dijo: ¿cuánto vale comprar eso? Quería comprar el Espíritu Santo. Ya no había un arrepentimiento. Enseguida el fruto evidenció que no había un arrepentimiento. También vemos el joven rico que se cruza con el Señor. Dice: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, dijo el Señor. Eso he guardado desde mi niñez. Entonces el Señor lo miró y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y seguime. Dice que era muy rico y que se entristeció. Evidentemente el Señor no quería que venda todo, quería probarlo, sabía dónde estaba el ídolo de esta persona. ¿Amén? Pero no había un arrepentimiento. También podemos ver el caso de Ananías y Zafira, ¿no? Ellos veían que todos compartían, ellos trajeron su heredad a los pies de los apóstoles. Acá está lo que he vendido. El apóstol Pedro le dijo: ¿por qué tientas al Espíritu Santo? Y en el instante cayó muerto. Y después entró Ananías y le dijo: he ahí los pies de tu marido. No había un arrepentimiento. O lo que es muy actual, la iglesia de la Odisea.
En Apocalipsis 3. No tengo necesidad de nada, estoy enriquecido. ¿Sí? No decía así, la iglesia lo decía. Pero el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? Te ruego que compres de mí oro refinado, enjuagues tus ojos con colirio para que puedas ver. Porque ¿dónde estaba el Señor? Un pasaje muy mal usado que se usa para evangelizar, pero estaba diciendo la iglesia, lo decía, yo estoy a la puerta y llamo. Ellos eran ricos, ellos creían no necesitar nada, sin embargo el Señor estaba fuera de su congregación, en vez de estar adentro. Entonces estaban demasiado necesitados, porque si no está el Señor adentro, ¿a qué hemos venido? Si el Señor no mora acá, si el Señor no direcciona este mensaje, ¿para qué venimos? Con todo el dolor del mundo, los amo a todos, pero si no nos juntamos a comer. Pero si vine acá es para estar con el Señor. Y si usted vino acá, no es para escucharme a mí, sino para escuchar al Señor. ¿Sí o no? Entonces es importante entender que necesitamos de un verdadero arrepentimiento. Es necesario examinarnos si en verdad nos hemos arrepentido o solamente tenemos emoción. La emoción es muy confusiva, muy confunde, perdón. El Señor dijo, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Como siempre dice nuestro apóstol, el más que todas las cosas incluye a Satanás. Porque el corazón es engañoso y agrega y perverso. Entonces cualquiera puede creer que tuvo un arrepentimiento, porque el corazón es engañoso y perverso. Cualquiera puede creer, como dice la palabra, que le está dando culto a Dios. Y lo que menos está haciendo es darle culto a Dios. No nos olvidemos que Mateo 7 dice, Señor, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre no eché fuera demonios. Nunca te conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Ese creía que se había arrepentido. Ese creía que tenía la salvación. Pero el Señor dijo que nunca lo conoció. ¿Sí o no? Por eso, entendamos que sin un verdadero arrepentimiento, nada podemos hacer. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿cuándo ha de manifestarse el reino? ¿Será en su segunda venida? ¿Será que ya se ha manifestado? Vimos que leímos tanto una predicación en Mateo 3.2 de Juan el Bautista como de Marcos 1.14 de Jesús, que decía, el Evangelio se ha acercado. El Evangelio está entre nosotros, se ha acercado. ¿Cuándo se acercó? Cuando vino el Rey. Y el Rey vino con su reino. Jesús era el Rey. Y alguien que no tiene un reino no es Rey. ¿Sí o no? Miren, vamos a leer Mateo 19, el verso 14. Mateo 19, verso 14. Acá Jesús estaba exhortando a sus discípulos, porque los niños querían acercarse a Jesús y los discípulos sí lo impedían. Entonces el Señor le dijo, dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino. Esta frase que usa Jesús, ¿habla de tiempo futuro o de tiempo presente? Es importante muchas veces entender el verbo, el tiempo que estamos. Él no dice, dejen venir a los niños a mí, porque de ellos será el reino, sino que de ellos es el reino. Y también dijo que para entrar al reino es necesario ser como un chico. ¿Amén? Entonces entendamos de que el reino está aquí. Vamos a dar más evidencia de que esto es así. Veamos Mateo también 21:43. ¿Lo tienen? Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos en él. Está hablando de gente, no está hablando de ángeles. Algunos confunden porque dice que el reino de los cielos
y que se hará de manifestar en el cielo, ¿no? Dice que el reino de los cielos se ha acercado. Si se ha acercado, ¿dónde estaba el reino de los cielos? ¿Dónde estaba? El reino se ha acercado con el Señor. Ahora está establecido en la tierra, ¿sí o no? Ahora dice que si será quitado a uno y dáselo a la gente que produzca fruto. Acá hay gente. No está hablando que se lo va a dar un ángel, que se lo va a dar un querubín, un serafín, a la gente. Esta es una parábola en la cual le hablaba al pueblo de Israel que iba a ser quitado y se iba a dar a los gentiles, ¿no? Pero lo que evidencia es que el reino está entre nosotros. Ahora, vamos a ver un poquito más de evidencia. Lucas, capítulo 17, verso 21. Acá nos va a dar un poco más de luz. Dice, el reino de Dios, vamos a leer a partir del 20. Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, gelo aquí o gelo allí, porque aquí el reino de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Están leyendo? ¿Cómo dice la Biblia? Porque el reino de Dios está, vamos de vuelta, Lucas, vamos de vuelta, a ver si se me perdieron ahí. Vamos a leer Lucas 17 a partir del 20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino está entre nosotros. O sea que está. Entonces, porque a veces creemos que cuando venga Jesús en su segunda venida va a establecer el reino. El reino está entre nosotros. Es más, si usted lee Hebreos 4:16, dice, a ver ahí lee Hebreos 4:16 bien fuerte. A ver, así ayudamos de todo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, dice acá, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hay un trono. Si hay un trono debe haber un rey reinando en ese trono, ¿no? Dice que nosotros tenemos acceso a ese trono. Entonces será que podemos ir al trono de la gracia cuando nos morimos. Si creemos que el trono de la gracia está en el cielo, que entre paréntesis otra cosa, porque vamos a venir a reinar esta tierra, pero eso lo dejamos para otro día. El trono de la gracia está entre nosotros, ¿sí o no? Si no, ¿cómo hacemos para alcanzar gracia y misericordia? Si usted puede alcanzar gracia y misericordia es porque Dios está entre nosotros. Gloria a Dios. Por lo tanto, ya hemos visto y entendido que el reino de Dios está aquí. Por lo tanto, como personas que pertenecemos a un reino, debemos saber que tenemos un rey. Y si tenemos un rey, el rey es soberano. Por lo tanto, un rey soberano hace lo que él quiere y nosotros debemos hacer lo que él manda. Debemos cumplir leyes, preceptos, mandamientos, ordenanzas. Pero como bien lo explica nuestro apóstol Raúl Oliva, como somos de una cultura occidental, democrática, no entendemos lo que es una cultura de rey. Entonces, no entendemos cómo hay que obedecer a un rey. Ahora la gente cree que puede hacer cualquier cosa. Hemos venido de un tiempo de dictadura militar, entonces ahora estamos en democracia. Puedo decir lo que quiero y vemos cómo está la televisión por esa bendita democracia. Vemos las barbaridades que se hacen. Hoy estaba leyendo que estos chicos de la Cámpora se meten en los jardines infantes para enseñarle política a los chicos. Sin embargo, nosotros no podemos enseñar el reino a los chicos. Eso también es una muestra del último tiempo. ¿Con qué derecho? ¿Por qué ellos tienen derecho a influenciar sobre mi hijo? Ahora,
si nosotros le vamos a decir, esté seguro que no nos van a dar acceso. Pero yo sí tengo acceso. Entonces, es válido, ¿por qué? Porque estamos en democracia. Entonces, la realidad es que yo no estoy en esa democracia. Perdónenme, yo pertenezco a un reino. Y hago lo que dice el reino. Entonces a mis hijos que le enseño del reino. No me preocupa la política, ni me interesa que enseñen cosas que van en contra de las cosas de Dios. Por eso debemos obedecer un reino. Esto es, si algún día tenemos la posibilidad de que nos pregunten, como siempre dice el apóstol, ¿qué opinamos del aborto? ¿Qué opinamos de la homosexualidad? No tenemos opinión, porque no nos llamó el rey a opinar, sino a obedecer. Y el rey dijo bien clarito qué opina del aborto y qué opina de la homosexualidad. Y cada ley, cada precepto y cada mandamiento muestra lo que el rey exige de sus hijos. Entonces no tengo opinión, porque está todo decretado, todo mandado. Yo simplemente, como hijo del rey, debo obedecer, nada más. Otra cosa no queda, ¿no? Ahora, debemos sacarnos la figura de la democracia. Debemos entender que nosotros respondemos a un rey, que en este reino se hace lo que el rey dice. Quizás vemos figuras terrenales, como España. Vemos que España capaz que tiene un rey, pero también tiene un presidente. Entonces, yo como no soy muy apegado a la política, no entiendo. Entiendo que antes era Zapatero y el rey Juan Carlos no sé hasta cuánto tiempo el rey, y no sé quién manda, si el presidente o el rey. Perdón mi ignorancia, pero no entiendo. Pero sí sé que acá manda un solo rey, es Jesucristo. Y en tu vida debe mandar un solo rey, que es Jesucristo. Amén. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Por qué hay gente que no puede ver el reino de Dios? Aún gente dentro de nuestra congregación que todavía está esperando que Dios venga a establecer su reino. Sin embargo, el reino ya está entre nosotros. ¿Por qué la gente no puede ver? Vamos a leer Juan 3:3. Juan 3:3. Acá Jesús estaba hablando con un hombre fariseo, un principal, un hombre de la ley, un hombre que conocía. Jesús le dijo en el capítulo 3, de cierto te digo que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Este hombre no había nacido de nuevo porque lo primero que le vino es una pregunta natural. ¿Cómo puede un hombre siendo grande meterse nuevamente en el vientre de su mamá para nacer? Imposible. El Dios le estaba diciendo que el que no naciera de espíritu, estaba hablando cómo debía ser ese nuevo nacimiento. Por lo tanto, el que no naciere de nuevo, que no naciere de espíritu, no puede ver el reino de Dios. Hay mucha gente en las congregaciones que no nació de nuevo. ¿Sabes qué es nacer de nuevo? Tener un encuentro con el Señor. ¿Sabes cuánta gente, y lo digo con dolor, conozco gente de muchos años cristianos y no han nacido de nuevo? Que sigue haciendo las mismas prácticas que hacía antes. Nunca hubo un cambio de mente, nunca hubo un cambio de rumbo. Sigue haciendo lo mismo que hacía antes, simplemente concurre a una iglesia. Y cree que con eso va a alcanzar gracia y misericordia. Cree que con eso va a ser salvo. Te equivocado. Por eso, como ciudadanos del reino, debemos hablar claro, sin temor. Esa gente está condenada. Si no se arrepiente, está condenada. Si no nace de nuevo, está condenada. Porque si no puedes ver el reino de Dios, menos vas a ver el reino. Es muy claro, ¿no? Si yo no puedo divisar algo tan grande como el reino, no puedo ver que está sentado en medio. Si yo creo que el reino está allá, cuando el reino está ahí, y el trono de la gracia está ahí, y yo no puedo ver con mis ojos que Jesucristo está ahí reinando, entonces saben que veo problemas. Pero cuando yo miro al rey, veo solución.
porque Él es el que manda, Él es el que hace todo. Aún los problemas. Dice que debemos pasar problemas. Y en el último tiempo pasaremos más problemas para ser probados. Pero si no está en condiciones de pasar problemas, si a usted no le pasa nada, preocúpese. Yo siempre digo, cuando la cosa está mal, ahí está hablando Dios. Pero si su vida está, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bárbaro. No, la verdad es que la vida me sonríe. Bueno, tenés un problema. Verdaderamente tenés un problema. Porque dice la palabra que muchos serán las aflicciones del justo, pero de todas nos librará Jesús, el Señor. Pero también dice que vinimos a este mundo a pasar aflicciones, pero confiemos porque Él venció al mundo. Y si yo vengo a pasar aflicciones, y si será muchas las aflicciones del justo y todo me va bien, pues tengo que pensar si soy justo. Debería pensar si soy justo, si estoy haciendo las cosas verdaderamente bien. ¿No? Hay mucho para pensar, ¿no? Ahora, vamos a ver Mateo 6:33. ¿Lo tiene? Dice así. Pasaje que lo debemos conocer. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Saben por qué nunca tiene añadidura? Porque están buscando todavía el reino de Dios, pues no lo encuentran. Porque lo buscan allá, lo buscan allá, lo buscan allá. ¿Y sabe cuándo lo van a encontrar? Cuando tengan un encuentro con el Señor, cuando nazcan de vuelta. ¿Qué dice la palabra? Cristo se hizo espíritu vivificante, ¿sí o no? ¿Y dónde vive Cristo? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, ¿dónde buscan el Rey? Si está en ustedes. Si está en ustedes. El problema es ese. Si no podemos identificar al Rey, si no podemos identificar al Rey, si no podemos poner al Rey en primer lugar, nunca las cosas serán añadidas. Si siempre es mayor mi problema que buscar el reino, estamos en problema. Lo primero y esencial es buscar el reino de Dios. Bueno, pero ya cuando esté bien voy a buscar el reino de Dios. No hay problema. Si espera estar bien para buscar el reino de Dios, no hay problema. Usted busca el reino de Dios y va a estar bien, es al revés. Usted busca el reino de Dios, las demás cosas le serán añadidas, pero no todas. Acuérdese esto, Dios no añade caprichos. Dios no añade caprichos. Dios añade lo que usted necesita. Pero mucha gente se ha ido porque Dios no le añadió un capricho. Mucha gente ha dejado congregaciones porque están encaprichados en algo. Ahora, una de las preguntas era ¿cómo debe ser la conducta de un hijo de un rey? O del hijo del rey, el rey del rey, el señor del señor. Vamos a leer un poquito Gálatas. Un pasaje que conocemos, pero lo vamos a desglosar un poquito. Gálatas 5. Vamos a leer a partir del verso 16. ¿Lo tienen? Cuando lo tienen, digan. Lo tengo. Amén. Gálatas 5. Dice así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora vamos a ver un poco. Usted me dirá, pero yo no cometo adulterio. Permítame leer un pasaje. 2 Corintios 4:2. Dice así: antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Sabes qué? Nuestra mente a veces es muy chiquita y nosotros entendemos como adulterio cuando un hombre engaña a su esposa, cuando su esposa engaña a un hombre. Pero acá habla de adulterio espiritual, cuando adulteramos la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Si nosotros conocemos el reino y no conocemos la palabra, si yo no conozco la palabra y me paro acá a hablar, ¿sabe qué va a hablar? El hombre. Y cuando habla el hombre, ¿qué voy a hacer? Adulterio espiritual, adulterio de palabra. Entonces, muchas veces nos quedamos con lo que nos han enseñado sin escudriñar las Escrituras. Y repetimos lo mismo, caímos en un montón de groseros errores. ¿Saben qué hicimos? Adulteramos la palabra. Es muy fácil adulterar. Cuando yo acá se me ocurre, digo, porque no lo voy a hacer, pero vamos a poner cuando una congregación acepta que en su congregación haya grupos de hip hop, de reggaetón, cuando no es bíblico, o cuando hagan obras de teatro, o cuando hagan obras de teatro festejando la Navidad, por decir algo, que no es bíblico y que Dios condena. ¿Saben qué están haciendo? Adulterio espiritual. Cuando meten el mundo dentro de las congregaciones, ¿saben qué están haciendo? Adulterio espiritual. Pero también habla de la idolatría. ¿Y saben qué es alguno? Idolatran. Algunos saben por qué no vienen acá. Porque este es un ruido privado. Y ellos van a la iglesia. ¿Por qué? Porque idolatran la capilla. La palabra dice que los discípulos un día fueron a buscar a Jesús y le dijeron: Jesús, mira lo que es este templo. Y Jesús le dijo: esto no va a quedar nada. Hoy en día esa palabra profética se manifiesta. La gente va a las iglesias por la hermosura del templo. Y Hechos 17, capítulo 11 dice que Dios no habita en ningún templo hecho de mano ni se sirve nada de lo que haga el hombre. Eso es idolatría. Idolatría. Ah, mi iglesia, mi pastor, tu pastor es un ser humano con más errores y dificultades que cualquiera de ustedes. Creo que todos ustedes juntos no alcanzan a sumar todos los errores que yo tengo. Es así. ¿Pero qué? Ay, no, mi pastor. No han entendido nada muchos. También habla de pleitos, iras, contiendas. Me ha pasado estar en iglesias, en congregaciones, y decidí, en las cuales tenía amistad con mucha gente. Pero cuando decidí irme, que hubo enemistad, pleitos, iras. ¿Sabe qué? Esa gente no la agarró a Dios, porque le hizo la palabra. ¿Por qué? Enemistad es porque vino un pastor y le dijo: no te juntes con aquel que te va a contaminar. ¿Y quién fue que contaminó a quién? Pues el tipo fue el pastor que le dijo a otra persona que no se junte conmigo. ¿Quién contamina a quién? Pero, lo que dice el pastor, palabra santa. No es así. Miren lo que dice la palabra. Hojas son muy finas. Hebreos 13:7 dice así: acordaos de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios. Considerad. ¿Qué significa considerar? Examinar.
cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Bueno, si la conducta del pastor es mala, ¿qué pasa? Ustedes van a imitar igual la fe y van a imitar lo que hace el pastor. Eso mucha gente tiene la ¿no ve? ¿Por qué te pasa que más adelante dice obedecer a tus pastores que velan por tu alma? ¿Sí? Los pastores son dignos de obedecer, los pastores que tienen fe, que son dignos de imitar. Pablo mismo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo, porque Pablo es una persona digna de imitar. ¿Amén? Pero todos hacen idolatría de los pastores sin considerar cuál es la conducta de ese pastor. Por eso, volviendo a Gálatas, ¿no? Podemos hacer un listado de lo que pasa en nuestras congregaciones. Envidias. Aquel. Nada, lo que digo. Aquel. Ira. Contiendas, celos, hay de todo, ¿no? Hay de todo, ¿no? ¿Y qué termina diciendo el Señor? Los que practican tales cosas no le dan al reino de Dios. Claro, pero nuestra mente es tan chiquita que dice, no, yo adulteré. Yo idolatría, si ya tiré todas las virgencitas que había en mi casa. No quedó una estampita. Pero eso solo no es idolatría. Si usted ama más a su hijo, a su esposa, es idolatría, es eso. Ahora no vaya a tirar a su esposa con su hijo. Ámela a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Porque esa es la tarea del varón. ¿Sabe cómo amó Cristo a la iglesia? Entregándolo todo. El varón no puede menos que eso. Amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Tratarla con un vaso frágil. Yo tiro este vaso. No se me ocurriría tirar una cosa. Por el contrario. Mi esposa es la única que es uno conmigo, ni siquiera mis hijos. Mis hijos el día de mañana harán su vida. Bueno, también la palabra en Efesios, del 5:11. Además está a decir lo que son los frutos del Espíritu, deben evidenciar, ¿no? Dice así, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sos luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando todo lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas. Bueno, acá nos da otro dato de lo que el Señor reprende, pero dice que el versículo 10 que debemos comprobar como hijos de Dios lo que agrada al Señor. Cualquier hijo de Dios, cualquier hijo del reino, tiene que tener en claro qué es lo que agrada al Señor. Por eso cuando alabamos, decía en todo tiempo alaba al Señor. Si su palabra dice en todo tiempo alaba al Señor, ¿será que le agrada al Señor que lo alaben en todo tiempo? Será, ¿no? Entonces, uno sabe lo que es que le agrada al Señor. Pero también agrega, y no seas cómplice de las obras de las tinieblas, sino denuncialas. Pero muchos, como hablábamos antes, soportan en sus congregaciones que se haga una obra de teatro, no sé, X, para atraer gente. Muchos soportan de que hagan reggaetón y hip hop. Hay iglesias que ya tienen dentro de sus congregaciones lo que se llama cristoteca. Termina la reunión, bajan, cierran la puerta de la iglesia y hacen una discoteca para los chicos de la iglesia, con tal de que los chicos no se vayan al mundo. Entonces los meten al mundo adentro. Tremendo, ¿no?
como dice el apóstol, las buenas intenciones no justifican las malas acciones. Meten a los chicos. Yo me pregunto si le darán bebidas alcohólicas, total con tal de que no se vayan, porque el día de mañana le hacen, o sea, ¿cómo nos vamos adaptando a ellos? Dice la palabra que ellos se conviertan a vos y no vos a ellos. Pero nosotros ¿qué hacemos? Nos convertimos al mundo. Por eso es necesario reprender esas cosas. Si yo estoy en una iglesia de ese tipo, pastor, quiero hablar con usted. Eso que usted está haciendo está mal. Denúncielo. Quizás lo haga volver de su error. Pero si no vuelve de su error, si es de tarde, como había un programa hace rato, buenas tardes, mucho gusto. Si es de noche, buenas noches, mucho gusto. Y si de mañana, ¿qué será? Buenas mañanas, mucho gusto. Pero es necesario de que entendamos de que no podemos ser cómplices. No podemos hacer la vista gorda como hace mucha gente dentro de las congregaciones. Mire, con mi esposa tuvimos posibilidad de hablar con una chica en un tiempo y la chica nos decía que ella tenía bien en claro que Jesús no nació para el 24 de diciembre, que la fiesta de Navidad era pagana, que bla, 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 bla. ¿Se acuerdan cuando dimos la enseñanza de Navidad? Que nació Tamuz, el hijo de Nimrod, el primer hombre fuerte. Bueno, en realidad Jesús nació en poco tiempo más para la fiesta de los tabernáculos, entre septiembre y octubre. Pero más allá de eso, bueno, qué bueno. A los 2 meses que hizo, fue la encargada de hacer una obra de teatro de Navidad. La que sabía que era una fiesta pagana, la que sabía que estaba mal festejar la Navidad, hizo una fiesta, una obra de teatro de la Navidad. O sea, eso no se entiende. No se entiende. No se entiende. Honestamente. Pero bueno, entendamos cuál es la conducta del Hijo de Dios. Debemos andar como hijos de luz, como hijos amados. ¿Sí? Pero también 1 Corintios 4:20 nos dice en qué consiste el reino de Dios. 1 Corintios 4:20. ¿En qué consiste el reino de Dios? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Por mucho tiempo hemos creído: Señor, te alabo, te bendigo. Ay, Señor, soy capaz de ir a la guerra por vos. De cierto te digo que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero no fue solo él. Dice que todos los discípulos dijeron lo mismo, que con Jesús seguían. Pero también Jeremías 12:2 nos dice: cercano estás tú en sus corazones, en sus labios, perdón, pero lejos en sus corazones. Y también en Mateo 15:8 Jesús citaba al profeta Isaías y decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso el apóstol Pablo decía que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en demostración de poder, en hechos. Dios no quiere palabras. Dice: yo no quiero frutos de labios que tú me darías. Hechos, que realmente ahí haya evidencia de ser un verdadero cristiano, de ser las cosas como Dios manda. Amén. La palabra en Colosenses 1:13 dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. ¿Sí o no? Mire, esta copa está acá. Está arriba del púlpito. ¿A dónde fue trasladada ahora? Si está en la mesa ya no está más en el púlpito. Ahora, ¿cómo cristianos pueden estar en el reino de las tinieblas y en el reino de la luz? ¿Cómo puede ser? Nadie me tiene una contestación, ¿no? O fuimos trasladados o permanecemos. O fuimos trasladados al reino de la luz o permanecemos en el reino de las tinieblas.
Por eso esta noche quiero que tomemos una decisión y que nos examinemos si en verdad fuimos trasladados, si en verdad tuvimos un arrepentimiento, si en verdad hemos nacido de nuevo. Gálatas 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Cómo puede ser que hay cristianos que tienen más amistad con el mundo que amistad con Dios? Aman todo lo que hay en el mundo, les llama la atención todo lo del mundo. Todos los programas de televisión los conoce todos. Pero cuando se sienta a leer la Biblia tiene lastimado acá los cabezazos que pega. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Lo hablo con dolor. Lo hablo con dolor. No podemos haber sido trasladados de reino y vivir como impíos. Hay cristianos que no dejan de ver Showmatch, o no sé cómo se llame. Hay cristianos que conocen más de la televisión que de Dios. Eso es amistad con el mundo. Y es triste. Cuando hablan, ¿qué hablan? De Tinelli, de los Canigia, o no sé cómo se llaman esos chicos. No sé, de cada programa que hay. Yo no puedo entender, honestamente. Si por lo menos vieron un noticiero y se dieron cuenta que Irán quiere atacar a Israel y también es sinónimo de los últimos tiempos. Pero no. Conocen todos los programas de televisión. Almas adúlteras. Está hablando de que también hay un adulterio espiritual. El que tiene amistad con el mundo, ¿qué dice Santiago? Que es un adúltero. ¿Y qué decía Gálatas en cuanto a los adúlteros? Que no eran el reino de Dios. ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué? Tenemos esperanza. Mire. Vayamos a Hechos. Y si usted vino afligido, no se ponga mal. Hechos 14:22. Si usted vino afligido, no se ponga mal. Lea conmigo, Hechos 14:22. Vamos a leerlo todo juntos. ¿Lo tienen? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si no está dispuesto a pasar tribulaciones, olvídese del reino de Dios. ¿Sabe que van a entrar al reino de Dios? Los que pasen muchas tribulaciones. Es necesario, porque eso va a forjar nuestro carácter. Entonces, gócese cuando pasa tribulaciones. Gócese. El Señor está actuando en su vida cuando usted está pasando problemas, cuando usted está pasando necesidades. El Señor está en medio. Preocúpese cuando todo va bien, todo va derechito. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. No rechace las tribulaciones, son preciosas. Duelen, pero son preciosas. Hebreos 12:28 dice que hemos recibido un reino inconmovible. Inconmovible. Por lo tanto, nosotros no nos podemos conmover, no podemos movernos tan fácilmente. Porque si somos de ese reino, debemos estar sentando bases, sentando posiciones. Nuestras cosas deben ser inconmovibles. Debemos tener la palabra de Dios como lo primero. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mis palabras permanecen para siempre. La guía, el Señor le dijo a Josué: no se aparte ni de día ni de noche este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para hacer conforme todo lo que está en él está escrito, y harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. No se aparte ni de día ni de noche, ni a derecha ni a izquierda. De día y de noche medita en él, medita en él, medita en él. No puede ser que un cristiano pase un
Una semana. Y que la única vez que lee la Biblia es cuando viene acá, porque tiene la obligación de traerla. Algunos siquiera no van con Biblia. Esto tiene que ser el pan de cada día. Danos el pan de cada día. Danos la palabra de cada día. Danos el rema de cada día. Esto es la palabra de Dios. El sustento. El sustento. Si usted no sabe que la palabra Shireh significa proveedor, porque no lee la palabra. Entonces cuando esté pasando necesidades, no sabrá que Él lo sacará de sus necesidades. No sabrá que la palabra dice: no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Y yo me considero justo y soy descendiente. Entonces no voy a mendigar. Si usted está pasando un problema y no sabe que uno de los nombres del Señor es Jehová Shalom, y que la palabra dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino que yo doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el mundo da una paz que es relativa. Mientras estamos bien con la familia, mientras tenemos salud, mientras andan bien las finanzas, estamos en paz. Pero ¿qué pasa cuando una de esas patas se quiebra? Ya no hay tanta paz, ¿no? Pero también una de las manifestaciones del Señor es Jehová Rafá, el sanador. Pero si yo no sé que Él es el sanador, nunca voy a experimentar la sanidad. Como bien decía el apóstol, yo, para que Dios manifieste que es Jehová Rafá, necesito estar enfermo. Pero cuando estoy enfermo me quejo. Pero si no estás enfermo, ¿cómo vas a saber que Dios es tu sanador? Si no estás pasando necesidades, ¿cómo vas a saber que Dios es tu Jireh? ¿Se entiende? Miren lo que decía Pablo, y vamos terminando ya. Hechos de los Apóstoles 28, 23. Ya terminamos, ¿eh? Espérenme segunditos. Decía Pablo: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde. ¿Saben qué? Esto tipifica que todo el día Pablo testificaba el reino de Dios. Ahora nosotros solemos decir: no, está bien, todo bien, pero el reino de Dios en la iglesia. En el trabajo, ¿viste? No, porque no puedo mezclar el trabajo con las cosas de Dios. No puedo, si voy a jugar al fútbol, permítame enojarme, porque no es lo mismo el reino de Dios que donde tenés muchas pulsaciones. Si tengo un problema con alguien, el reino de Dios, a esto lo tengo que arreglar de otra manera. No, todo el día debemos testificar el reino de Dios y debemos dar evidencia de que verdaderamente pertenecemos a un reino de Dios. Y de día y de noche testificar. Pablo decía que testificaba de día y de noche. El apóstol el otro día nos enseñó que nosotros somos cartas leídas. Entonces, el reino se testifica a través de nuestros frutos. Alguien que no tiene frutos de haber nacido de nuevo, que no tiene frutos de arrepentimiento, que no testifica de Dios, que no tiene fruto de conocer a Dios, ¿cómo quiere entrar al reino? Amén. Si ustedes quieren, los que viven en Bunge, quieren ir a Bunge, y agarran la Panamericana para allá, no creo que lleguen, ¿no? Se le va a complicar. Hay gente que quiere entrar al reino y no sabe ni dónde está el reino, ni sabe cómo hacer para llegar al reino. Que no da evidencia de cambios, que no da evidencia de frutos. Por eso es necesario que como hijos de Dios sepamos cuál es la conducta que tiene un hijo del reino. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. Y gloria a Dios por eso. Porque también las equivocaciones nos ayudan a crecer.
siempre estamos pidiendo perdón, hemos equivocado, aún enseñado cosas equivocadas, pero después Dios trajo convicción y entendemos. Y está bueno arrepentirse y pedir perdón. Es decir, esto que enseñé estaba equivocado. Muchos creíamos que cuando venía el Señor nos íbamos a ir al cielo, ¿sí o no? Entonces ya te vas al cielo. Sin embargo, eso lo descubrí hace años. Ahora descubrí otras cosas que no lo voy a decir porque no las puedo decir, pero será para otra administración. Pero sí hemos descubierto que la palabra dice cielo nuevo y tierra nueva y que vamos a venir a morar a esta tierra. Pero uno le pregunta a un cristiano de años y dice, no, yo me voy al cielo. Bueno, anda. Entonces, hay muchas cosas que cuando uno escudriña la palabra se da cuenta, como esto mismo, que el reino de los cielos está entre nosotros, no está allá. Que el trono de la gracia está entre nosotros, no está allá. Si no, nadie podía alcanzar gracia si el trono no estuviera entre nosotros. Nadie está en condiciones de ir confiadamente al trono de la gracia si no estuviera entre nosotros, ¿no? Entonces, yo los quiero animar en esta noche a que podamos examinarnos. Los animo a que nos pongamos de pie.